Mi nombre es Elena Morales. Tengo 36 años y la llamada llegó a las 2:47 de la madrugada de un miércoles a principios de septiembre. La enfermera nocturna de mi madre estaba en la línea. Dijo, está pidiendo por usted. Su hermano nos dijo que se había mudado a Valencia. Yo había estado sentada en la habitación de cuidados paliativos de mi madre 12 horas antes. En mi vida había estado en Valencia. Lo que encontré en la mesita de noche 40 minutos después es la razón por la que les cuento esta historia. No lo voy a describir todavía. Quiero que lo vean como yo lo vi, en el orden en que lo vi, porque el orden es la parte que importa. Antes de llevarlos de vuelta, háganme un favor, denle a suscribir y díganme en los comentarios desde dónde están escuchando y qué hora es para ustedes. Leo a todos. Ahora, déjenme llevarlos de regreso a la noche en que mi hermano llegó en avión y las 3 semanas que convirtieron la última habitación de mi madre en algo que casi pierdo. El camino desde mi apartamento al centro de cuidados paliativos eran 22 minutos y los semáforos cooperaban y 26 si no lo hacían. Lo había medido. Había medido muchas cosas para entonces. El tercer piso del centro olía a ropa caliente y a limpiador de limón, un olor que solía ser el de la oficina de mi escuela primaria. Había una máquina de zumo al final del pasillo que necesitaba 2 pulsaciones para dispensar. Y el segundo clic siempre sonaba como una pequeña tos ofendida. Compraba 2 vasos cada noche. Uno para mí, uno para la papelera. El segundo era un hábito que nunca me expliqué a mí misma. Mi madre era Patricia Morales. Había enseñado 3er grado durante 31 años. Sus manos todavía sabían cómo sostener un lápiz incluso cuando sus hombros ya no podían, y seguía corrigiéndome la forma en que cruzaba mis íes. El cáncer de páncreas es del tipo que llega tarde y se va pronto. Cuando lo supimos, el pronóstico era de 6 a 8 semanas. Llegó al centro de cuidados paliativos un martes. Yo llegué el martes por la noche. Había llegado todas las noches desde entonces. El cuero del asiento de mi coche era caliente en agosto y frío en septiembre. Y había llegado a conocer el pequeño clic de la barrera del aparcamiento como algunas personas conocen el ladrido de su perro. El personal de noche conocía mi coche. La señora de la limpieza conocía mi coche. Había aparcado en la misma fila, tercer lugar desde la farola, 46 veces en 48 días. Y luego 3 martes antes de que mi hermano llegara en avión. Me dijo que estaba aquí mientras fuera necesario. Pensé en ese momento que era una cosa tierna de decir. La mayoría de las cosas suenan tiernas cuando uno las quiere. Rodrigo tenía 38 años. Vivía en el occidente. Trabajaba en finanzas. O lo había hecho hasta hace poco. Los detalles siempre eran un poco vagos cuando los contaba. Todavía no había aprendido a escuchar la vaguedad. Él tomaba el turno de día más o menos. Yo tomaba el de noche. No coincidíamos mucho. Eso era, aprendería después, exactamente el punto. Brenda Hurtado trabajaba el turno de 11 a 7 en la enfermería del 3er piso. Llevaba allí 9 años. Guardaba 2 bolígrafos en su escritorio, un gel negro para la historia clínica y un bolígrafo azul de punta de bola para lo que ella llamaba todo lo demás. Usaba el azul para el registro de visitas. Anotaba hora de llegada, hora de salida y una breve nota. Lo había anotado 47 veces con mi nombre. La primera noche que entré después de la llegada de Rodrigo, Brenda levantó la vista del registro y sonrió. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos por accidente. Era una sonrisa educada, una sonrisa de enfermería. Llevas 47 de 49, cariño, dijo. La señora de la limpieza pregunta por ti. Me perdí un domingo y un martes, dije. Fecha límite fiscal. Mamá lo entendió. Brenda hizo una pequeña marca en el registro. Está despierta. Él está ahí con ella. Bajé por el pasillo. La habitación era la 312. La puerta estaba abierta como siempre, por norma del centro de cuidados paliativos. Y la lámpara de la pared del fondo estaba en la graduación más baja, la que convertía todo en la habitación en un caramelo suave. Rodrigo estaba en la silla de visitas. Llevaba una camisa de botones con cuello. Olía a sándalo. Un hombre que lleva colonia en una habitación de cuidados paliativos es un hombre que no ha estado en una el tiempo suficiente. Estaba cerrando su portátil. Lo cerró en un solo movimiento cuando entré.
como cuando cierras un libro cuya portada no quieres que alguien vea. Se levantó. Me abrazó. Dijo, Eli, he estado haciendo el papeleo. No te preocupes por nada de eso. ¿Qué papeleo? El seguro, los formularios del centro, lo aburrido. Tienes demasiado en tu plato. Yo no tenía nada en mi plato. Mi plato había sido durante 49 días esta habitación. Pero no dije eso. Froté la muñeca de mamá. Su mano estaba fría. Sus ojos se abrieron. Ahí estás, dijo. Aquí estoy. Cerró los ojos otra vez. Rodrigo me observó observarla. Luego miró la puerta. También había estado mirando la puerta antes de que yo llegara. La lámpara hizo clic una vez en el regulador de intensidad. Quédate todo el tiempo que quieras, dijo. Voy a buscar algo de cenar. No fue a buscar cenar. Bajó al aparcamiento y se llevó su portátil con él. El cajón de la mesita de noche de la habitación 312 tenía una tapa laminada de material hospitalario y una guía que se atascaba en el segundo centímetro de recorrido. Lo sabía porque lo había abierto cada noche para poner el correo del día y la taza de caldo caliente de la noche que mamá nunca bebía. El tercer miércoles después de que Rodrigo llegara en avión, abrí el cajón y encontré algo que yo no había puesto allí. Era una agenda de espiral, el tipo que los maestros solían comprar en la tienda de material escolar. La cubierta era de un azul desvanecido con el año estampado en hoja de oro. El nombre de mamá estaba escrito dentro de la cubierta delantera en su inclinación de maestra. Patricia A. Morales. Las letras se inclinaban a la derecha como ella había enseñado a los alumnos de tercer grado a inclinar su cursiva en 1988. Me senté. Abrí la agenda. Ella había estado escribiendo en ella. Recientemente, no todos los días, pero casi. Una breve nota con su temblorosa mano para cada entrada. La morfina todavía no le había quitado la escritura, solo la había ralentizado. Pasé al martes anterior. Elena trajo sopa, se quedó hasta las 9. Miércoles, Elena trajo revistas, la del crucigrama. Jueves, Elena se quedó tarde. Vimos la lluvia. Viernes, Rodrigo llamó, no visitó. Sábado, Elena, sopa. Domingo, Elena. Rodrigo discutió en el pasillo sobre algo. Elena se fue a las 10. La cerré. La puse de vuelta en el cajón. Me senté con la mano sobre el cajón un minuto. Pensé en ese momento que era bonito. Pensé que estaba guardando un pequeño registro de sus últimos días como había llevado la asistencia durante 31 años. Pensé que mi madre es el tipo de mujer que hace una lista de quién vino. Eso es todo. No pensé que estaba haciendo una lista de quién vino por una razón. Ese fue mi error. No voy a fingir que no lo fue. Cuando Rodrigo volvió del aparcamiento, estaba en su teléfono. Me vio, colgó, sonrió la pequeña sonrisa preparada. Dijo, puede que extienda mi estancia otra semana. Hay mucho que gestionar y gestionar ¿qué? Solo papeleo, cosas del patrimonio, cosas previas. No tienes que ocuparte de nada de eso. Dije, está bien. Lo dije de la manera en que dices está bien cuando no quieres seguir hablando. Él no notó la diferencia. Había dejado de notar las diferencias en mi voz el año antes de que muriera nuestro padre y nunca había vuelto a empezar. La auxiliar se llamaba Taza. Era nueva en el piso. Era amable de la forma en que el personal nuevo es amable, es decir, con cuidado y mucho contacto visual. El sábado de la tercera semana, llegué pronto, alrededor de las 10 de la noche, y estaba en el carrito de ropa de cama fuera de la 312. Se alegró cuando me vio. Oh, dijo. La hermana de la señora Morales que viene de Valencia. Él dijo que llegaba en avión esta noche. No la esperábamos tan pronto. No me moví por un segundo. Puse la sonrisa educada a medias que he usado toda mi vida laboral cuando un cliente dice algo que es matemáticamente incorrecto. Vivo a 20 minutos de aquí, dije. He estado aquí todas las noches desde el ingreso. La sonrisa de Taza vaciló. Miró la historia en su mano. Me miró. Oh. Oh, lo siento mucho. El señor Morales nos dijo que se había trasladado por trabajo en agosto. Nos ha estado diciendo que usted no podía venir. Ajá. Lo siento mucho.
¿Debería yo? No, dije, no es culpa suya. ¿Puede decirme dónde está Brenda? Brenda estaba en la enfermería. Tenía una taza de café recién hecho y el registro de visitas abierto frente a ella. No dije nada. Levantó la vista. Leyó lo que fuera que había en mi cara. Giró el registro para que yo pudiera verlo. 47 noches. Luego sacó un segundo archivador, lo que ella llamaba el registro de comunicaciones del piso, y lo abrió en las entradas del 14 de agosto en adelante. Rodrigo le había dicho al personal de día que me había mudado. Se lo había dicho a la trabajadora social. Se lo había dicho al capellán. Se lo había dicho a 3 auxiliares. Llevaba 3 semanas diciéndoselo a todo el mundo. Me senté en la silla con ruedas junto a su puesto. No lloré. Era contable senior en una empresa regional. No lloraba en el escritorio. No había llorado en un escritorio desde que tenía 23 años. Brenda dijo muy tranquilamente, si alguna vez necesitas este registro, cariño, la historia clínica es la historia clínica. Asentí. Conduje a casa a las 5:50 de la mañana. No dormí. Bebí 2 tazas de café. Llamé a mi prima Carol a las 7 de la mañana en punto. Contestó al primer tono. Creo que había estado esperando una llamada de alguien durante mucho tiempo. Solo que yo no sabía que yo era ese alguien. La llamada llegó un miércoles. Me había tomado la noche del martes libre, la primera en 2 semanas, porque Carol me había dicho que durmiera, y yo me había mentido a mí misma sobre ser capaz de hacerlo. Había puesto mi teléfono en la almohada de al lado en modo no molestar, excepto para 2 números. La línea del centro de cuidados paliativos de mamá era uno de ellos. Sonó a las 2:47 de la madrugada. La pantalla se iluminó en blanco. Descolgué antes del segundo tono. Elena, soy Brenda. Sí. Tu madre te está pidiendo por tu nombre. Tu hermano se fue a medianoche. Le dijo a la recepción que tú no ibas a venir. Voy para allá. Ya lo sabía. Me puse los vaqueros. No me cepillé el pelo. Los semáforos de la carretera N14 eran amarillos a esa hora, parpadeando en largas secuencias lentas para nadie. Hice 28 minutos en 24. Aparqué el tercero desde la farola. La barrera del aparcamiento hizo clic. La habitación 312 solo estaba iluminada por la luz del baño. La puerta estaba abierta 10 centímetros. La empujé. Mi madre estaba tumbada del lado derecho, como le gustaba. Sus labios se movían. Decía mi nombre en el bucle lento que la gente usa en la fiebre. Elena. 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 Como un metrónomo que olvida el resto de la canción. Estoy aquí, dije. Estoy aquí, mamá. Sus ojos aletearon. Se cerraron. Me senté en la silla de visitas. La silla tenía una marca en el cojín donde Rodrigo había estado sentado. Noté que la marca estaba en el lado derecho, el lado más cercano a la mesita de noche. Noté que la mesita de noche tenía algo que yo no había visto allí antes. Un bloc de notas amarillo. La página superior llena de escritura a mano. Una sola franja de luz fluorescente caía sobre ella desde el pasillo como si alguien hubiera colocado una regla amarilla. Me incliné hacia adelante. Leí la primera línea. Leí la segunda línea. Mis manos pasaron de manera muy uniforme de cálidas a frías. No leí el resto. Saqué mi teléfono. La primera fotografía la tomé a las 3:12 de la mañana. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el clic de la cámara en mi propia garganta. Moví mi silla para obtener un ángulo limpio de cada página y tomé 4 más. Luego puse mi teléfono en mi bolsillo y me senté con la mano de mi madre en la mía y esperé a que saliera el sol. No leí el documento 2 veces. Lo leí una vez. Una vez fue suficiente. Lo leí de principio a fin a las 6 de la mañana en el salón del tercer piso con un vaso de papel de té de la máquina expendedora. 4 páginas de bloc de notas amarillo escritas en una sola sesión ininterrumpida, a juzgar por la inclinación. La línea de apertura: yo, Patricia Ana Morales, de plena capacidad mental, lego la totalidad de mis bienes, reales y personales, a mi hijo, Rodrigo Javier Morales. El cuerpo tenía 4 páginas de extensión. Enumeraba la casa, la pequeña cuenta de valores,
los ahorros, el contenido de la caja de seguridad en la cooperativa de crédito. No mencionaba ningún otro heredero. No mencionaba ninguna hija. No mencionaba ninguna Elena. La firma en la última página era la de mi madre. Temblorosa, ladeada, el tipo de firma que hace una persona cuando su mano ha dejado de cooperar completamente con su voluntad. Conocía ese temblor. La había visto firmar la actualización de su seguro de vida 3 semanas antes cuando el gestor de casos vino a hacer la renovación. El temblor era real. La firma era suya. El cuerpo del testamento no lo era. Mi hermano tenía una señal. La había tenido desde el instituto. Su I minúscula era demasiado larga. Bajaba la cola más allá de la línea siguiente como si intentara llegar al suelo. La Y de mi madre era un bucle cursivo corto que se cerraba sobre sí mismo. Su I había sido la misma desde 1988. Lo sabía porque tenía un refrigerador lleno de sus listas de la compra en mi apartamento. Las había guardado desde que me mudé con 22 años. Las hilodelaron. Había 47 de ellas en las 4 páginas. Todas y cada una eran de Rodrigo. Me senté en el salón durante mucho tiempo. El té se enfrió. La bomba de morfina al final del pasillo hacía clic cada 6 minutos. Empecé a contarlos entre párrafos mientras copiaba el testamento línea por línea en la aplicación de notas de mi teléfono. Copia de seguridad. Siempre copia de seguridad. Soy contable. He sido una persona de copias de seguridad toda mi vida. Cuando terminé, volví a la habitación 312. Mamá dormía ligeramente. Su mano estaba sobre la sábana. La cogí. Murmuró algo. 3 sílabas. Tenue. Que podría haber sido gracias, cariño. Nunca lo sabré a quién se refería. Me gustaría pensar que era a mí. Me gustaría pensar que no importaba a quién. No pregunté. No le preguntas a una mujer dormida que verifique su afecto. Esperé a Rodrigo. Volvió a las 6:40. Traía un vaso de papel de la cafetería de la cadena de la salida de la carretera, la del logo verde. Llevaba un jersey de cuello con cremallera. Parecía descansado. Había dormido. Yo no había dormido en 28 horas. Lo recibí en el aparcamiento. No subí a la habitación. Eli, dijo. ¿Qué haces aquí fuera? Tengo las fotografías, dije. Se detuvo. Su cara hizo lo que hacen las caras cuando están calculando un nuevo plan muy rápido. Se quedó quieta durante 1 segundo y medio. Lo observé como se observa un obturador lento. Luego se recompuso. Eli, escucha. Mamá ha estado confundida durante semanas. Quería que las cosas estuvieran resueltas. Me pidió que la ayudara a escribirlo. En tu letra, yo sostenía el bolígrafo por ella. Ella me decía que escribir. Las 4 páginas. Se cansaba. Y la sí, parpadeó. No había planeado lo de la sí. Miró brevemente su propia mano sosteniendo el vaso de café. Puso el vaso de café en el capó de su coche de alquiler. Su aliento formó una pequeña nube cerca del contenedor, y la nube era más delgada que la mía. Eli, dijo. Volvió a empezar. Sé cómo parece esto, pero estoy en la ruina. Marta se llevó todo. Hay un asunto en el trabajo. Solo necesito un poco de tiempo. Mamá querría. Mamá lleva una agenda. Rodrigo, ¿qué? Ha estado escribiendo en ella todo el tiempo. Ella sabe quién vino. Sabe quién no vino. Sabe que no visitaste el viernes. Sabe que discutimos en el pasillo el domingo. Sabe lo que ha firmado y lo que no. Lo sabe. No respondió. El vaso de café se inclinó en el capó y goteó sobre el asfalto. Ninguno de los dos lo recogió. Volveré a las 7, dije. ¿Para qué? Ya no es tu pregunta para hacer. Me fui a casa. No lloré en el camino. Esperé hasta llegar a mi cocina y lloré durante unos 4 minutos y luego llamé a Carol. Ella había estado esperando que llamara. Había estado esperando desde las 7 de la mañana del día anterior. Carol Villalobos tenía 41 años. Era auxiliar jurídica de derecho sucesorio en el juzgado del condado de Al Lado.
Habíamos sido unidas de niñas y distantes de adultas como son los primos. Me escuchó describir el bloc de notas amarillo sin decir nada durante los primeros 3 minutos. Luego dijo una palabra, hológrafo. ¿Qué? Así es como se llama. Un testamento hológrafo, escrito a mano. Algunos estados lo reconocen. El nuestro es uno de ellos. Pero hay un truco. Eli, dime el truco. Todo el documento tiene que estar en la propia letra de la testadora. El cuerpo, cada línea, de mamá, no de él. La firma sola no es suficiente. Si el cuerpo está en la letra de Rodrigo, el instrumento es nulo de pleno derecho. No impugnable. Nulo. Carol, lo sé. ¿Es real? Es real. He visto 3 de ellos desestimados en los últimos 2 años. Los juzgados de sucesiones odian este tipo de cosas. Les encanta la precisión. La ley sobre los instrumentos hológrafos es una de las más claras del libro. ¿Cómo demuestro que es su letra? Con un perito calígrafo forense. Hay una buena en la región. Mara Vendril. Te envío su contacto por mensaje. Y necesitas un abogado de sucesiones. No yo. No estoy colegiada en tu condado. Necesitas a Jonás Wessler. Es mayor. No hace dramas. Presente el papeleo a tiempo. El juzgado hace el resto. Anoté ambos nombres en el bloc de notas amarillo que guardo en mi cocina. Mi propio bloc de notas. Amarillo porque en la papelería los venden a 2 euros el paquete. Anoté la fecha en la parte superior como hacía mamá. Carol. Sí. ¿Va a ir a la cárcel? Lo pensó. Lo pensó durante más tiempo del que yo quería. Probablemente no. Las sucesiones son civiles. La falsificación penal es un proceso diferente. Los fiscales no cogen casos de testamentos hológrafos a menos que la cifra de dinero sea mayor. Solo perderá en público y en silencio. ¿Cómo van estas cosas? Eso es suficiente. ¿Lo es? Sí, tiene que serlo. Quiero el testamento nulo. Quiero que su última semana quede en paz. Dejaré ir el resto. De acuerdo. Eli, mándame los contactos. Los envió. Envié un correo electrónico a Jonás Wessler a las 8:12 de la mañana. Me respondió a las 9:41 con una sola línea. Traiga las muestras de escritura anteriores de su madre. Me gustaría presentar una solicitud de medidas urgentes si su calendario lo permite. El sábado después de enviarle el correo a Wessler, mi madre tuvo una mejoría repentina. Las enfermeras del centro de cuidados paliativos me habían advertido sobre esas mejorías. No son mejoras. Son el último aliento limpio del cuerpo antes del descenso final. Se despertó a las 3 de la tarde como una persona que se despierta de un sueño real. Lenta, sin prisa, presente. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran sus ojos otra vez. Elena. Mamá, acércate más. Moví la silla 1 centímetro. Puso su mano sobre la mía. Su mano estaba cálida por primera vez en una semana. La luz entraba por la ventana del oeste en un ángulo empinado, el tipo de luz tardía de finales de verano que convierte el interior de una habitación en el color de un farol de papel. La luz entraba a las 4:20, exactamente 4 minutos de naranja antes de que los árboles se la llevaran de vuelta. Lo había cronometrado. Había cronometrado todo. Sigue pidiéndome que firme cosas, dijo. Me quedé quieta. ¿Qué cosas, mamá? Papeles. Papeles distintos, días distintos. Ya no los leo. Solo los firmo para que se vaya. Hizo una pausa. Respiraba con cuidado. Lo siento, cariño. Debería haberte dicho. Pensé que podría simplemente aguantarlo. Mamá, tú no te disculpas. Él se disculpa. No lo hará. Lo sé. Cerró los ojos un momento. Los abrió. El cajón. Hay una agenda. He estado escribiendo en ella. Todos los días desde el martes después de que llegué aquí. Llévala a casa esta noche. Guárdala. Es tuya. Abrí el cajón. Puse la agenda en la cama. Ella puso su mano sobre ella. Hice una lista.
Dijo, soy maestra. Siempre hacemos listas. La abrí en las 2 últimas semanas. Su escritura era más lenta al final, pero legible. 14 de 14 noches. Elena, 4 entradas para Rodrigo. 3 de las 4 decían lo mismo. Preguntó sobre el dinero. ¿Lo sabías? Lo sabía, cariño. Solo no tenía aliento para luchar. Así que lo escribí como hacía escribir a los alumnos de tercer grado las palabras de ortografía. Si lo escribes, es verdad. Si es verdad, sigue siendo verdad. Mamá, dile al señor Wessler que le mando recuerdos cuando le veas. Fui al colegio con su hermana. Ella sonrió. Era la pequeña sonrisa privada que usaba cuando un niño acertaba la respuesta después de luchar durante una semana. Luego se quedó dormida con la agenda sobre el pecho. Me quedé allí hasta que la luz naranja se alejó de los árboles. Si alguna vez has contado cuántas veces viniste cuando nadie más contaba, dímelo en los comentarios. Solo el número. Lo leeré todo. Si quieres saber cómo fueron las últimas 3 semanas, dale a suscribir. Hay una parte que no le he contado a nadie todavía. Ahora, de vuelta a la habitación de mi madre y lo que hice con la agenda. Escaneé cada página de la agenda esa noche en mi impresora doméstica multifunción que no había usado desde la temporada de impuestos. La impresora hizo un sonido como aclarándose la garganta durante 19 minutos seguidos, 18 meses de entradas, 342 días con anotaciones. Mamá no había escrito todos los días, pero casi. La morfina había cortado sus frases a medida que pasaban los meses. Eso las hacía más afiladas, no más suaves. Trajo sopa, se quedó hasta las 9. Elena llamó 2 veces. Rodrigo no. Las cotejé con el registro de visitas de Brenda. Hice el cotejo como hacía una conciliación trimestral en el trabajo. 2 columnas, fecha, fuente. Coincidí el 96%. La brecha del 4% eran noches en que Brenda no había estado de turno. Sus sustitutos tenían entradas menos completas, pero la agenda llenaba las lagunas. 18 meses de datos, 2 fuentes independientes. Se lo envié por correo electrónico a Jonás Wessler a las 11:28 de esa noche. Carol me llamó a medianoche. Había hablado con Wessler antes de llamarme. Eli, esto ya no es un registro. ¿Qué es? Esto es un elemento de prueba. No envíes nada más por correo electrónico. ¿Por qué? Descubrimiento procesal. Si envías cosas por correo electrónico, la otra parte puede requerir tu bandeja de entrada. Si lo pones en papel y lo llevas en persona, controlas la cadena. Imprime 3 copias. Guárdalas en 3 lugares distintos. No le envíes más correos a Wessler hasta que él te lo diga. Imprimí 3 copias. Puse una en mi caja de seguridad en la cooperativa de crédito a la mañana siguiente, en el momento en que abrieron. Puse otra en el cajón con llave de mi escritorio en el trabajo. Puse otra en una carpeta manila debajo de mi colchón, lo cual es exactamente tan ridículo como suena y exactamente igual de efectivo. Wessler me llamó el lunes por la mañana. Elena, sí, tengo lo que me envió. Tengo lo que su prima trajo ayer en persona. El papel es paciente. El correo electrónico no. No me envíen nada más. Entendido. Me gustaría presentar la solicitud el miércoles. Me gustaría una vista urgente en menos de 3 semanas. El pronóstico de su madre es compatible con eso. Lamento decirlo de esta manera. No se disculpe. Ella no lo haría. Fui al colegio con su cuñada, ¿sabe? Ella me dijo que la saludara. Hizo una pausa. Dijo, eso es una persona, Elena. Eso fue una persona. Colgó. Diego Thornton era el administrador del Centro de Cuidados Paliativos. Tenía unos 50 años, de voz suave, el tipo de hombre cuyo escritorio tenía 3 posavasos y todos estaban secos. Me llamó a su oficina un martes por la mañana. Tenía un bolígrafo en la mano con el que no estaba escribiendo. Elena, tome asiento. Ella está estable. Esto no es médico. Debo seguir el procedimiento. Quiero que sepa que eso es lo que estoy haciendo. Giró una carpeta hacia mí.
Dentro había una solicitud que mi hermano había presentado ante la Unidad de Servicios Sociales del Centro de Cuidados Paliativos sobre el representante legal sanitario. Alegaba, y el lenguaje era clínico, que yo estaba distanciada, inestable, posiblemente abusiva y que mis visitas estaban causando angustia al paciente. Pedía que el centro limitara mis privilegios de visita a horas supervisadas durante el turno de día únicamente. Había adjuntado 3 declaraciones del personal. Ninguna era de Brenda. Ninguna era de Maggie. Ninguna era de nadie que trabajara el turno de noche. Quiere mantenerme fuera de noche. Dije que quiere mantenerla fuera cuando él no está aquí. Diego dijo, no puedo comentar eso. Solo puedo actuar según la documentación. Tiene 48 horas para responder. Enrutaré su respuesta a la directora médica. Ella toma la decisión. Diego, sí. ¿Ha leído las notas de Brenda? Las he leído. ¿Ha leído las notas del capellán? También las tengo. Me miró. Parecía cansado. Estaba cansado de una manera que no tenía que ver conmigo. Elena, dirijo una unidad donde las familias traen lo peor a la puerta. No me pagan para tomar partido, pero mi directora médica lee la historia clínica. También lo hace la trabajadora social que realmente recorre el piso. Por suerte para ambas, su madre se ha pasado la vida documentando. ¿Qué significa eso? Significa que presente su respuesta. Preséntela a tiempo. Preséntela por escrito. No grite a nadie. No me envíe correos electrónicos. No le envíe correos electrónicos a nadie de este piso. Llévela en persona. Sí. Y Elena, traiga el membrete de un abogado si lo tiene. Le ahorrará 2 llamadas telefónicas a mi directora médica. Tenía el membrete de Wessler. Me había enviado una plantilla el día anterior. La rellené en mi mesa de cocina esa noche con la agenda abierta a mi lado. Llevé la respuesta a las 8 de la mañana del miércoles. Diego la firmó él mismo. La capilla del Centro de Cuidados Paliativos estaba en el 2º piso, una planta de ascensor por debajo de la habitación de mi madre. Era pequeña, 6 bancos, moqueta del color de la avena, un banco de velas eléctricas en portavelas de cristal rojo con temporizador que las encendía y apagaba en patrones irregulares. Una de las velas iba 30 segundos por detrás de las demás, y me gustaba más que las otras. Parecía que tenía sus propias ideas. Me senté allí durante 20 minutos el viernes después de la reunión con Diego. No recé. No tenía una religión que traer a la sala. Si tenía la necesidad de sentarme en algún lugar que no hubiera sido un campo de batalla. La capilla no había sido un campo de batalla. Era el único lugar del piso que no había sido un campo de batalla. La capellana entró alrededor del minuto 18. No se sentó a mi lado. Se sentó en el banco delante del mío y no se dio la vuelta, lo que es la cosa más amable que alguien hizo por mí ese mes. Se llamaba Margarita Latorre. La llamaban Maggie. Tenía casi 70 años, era cuáquera y llevaba 16 años en ese centro de cuidados paliativos. Lo sabía porque Brenda me lo había dicho. Me siento con tu madre 3 veces a la semana, dijo después de un rato. Sí, me mencionó. Menciona a todo el mundo. Mencionó un papel. Me quedé quieta en el banco. Miré la parte posterior de su cabeza gris. Ella no se dio la vuelta. Dijo, sigue trayéndome papeles. Ya no los leo. Lo anoté en mi diario de capellanía. El martes pasado, la semana anterior. Lo mismo, dijo. Los firmo para que se vaya. Lo anoté también. Lo escribo todo. No decido qué significa. Esa parte no me corresponde. Maggie, si alguna vez necesitas una declaración jurada, Elena, firmaré una. No me la inventaré. Escribiré solo lo que anoté el día que lo anoté. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Eso es suficiente. Suele serlo. La gente subestima cómo se ve lo suficiente. Se levantó. No me miró al pasar. Puso su mano en el respaldo de mi banco durante un segundo al pasar y luego salió al pasillo. La vela parpadeante que iba por detrás se sincronizó brevemente y luego volvió a desincronizarse. Me quedé allí 5 minutos más. Luego subí. La oficina de Jonás Wessler estaba en el 3er piso de un edificio de ladrillo rojo en otro municipio.
El ascensor hizo un único ruido parecido a un suspiro al subir. Tenía una puerta de cristal esmerilado con su nombre grabado en serifas. Dentro, su escritorio estaba limpio. Tenía un bolígrafo grande en el secante, solo uno. Creo que ese fue el momento en que confié en él completamente. Tenía 64 años. Llevaba una chaqueta de lana con coderas que no eran de adorno. Tenía un calendario en la pared con círculos alrededor de fechas en 3 marcadores de colores diferentes. Me estrechó la mano una vez. Trajo la agenda. Ambas copias. Bien. Me quedo una. Usted guarda una. El original va a su caja de seguridad. ¿Ya lo ha hecho? Esta mañana. Bien. Ya había redactado 3 documentos. Una solicitud de urgencia para preservar todos los registros actuales relacionados con la atención de mi madre y cualquier documento que pretendiera ser su intención testamentaria. Una solicitud para bloquear la transferencia del representante legal sanitario. Una solicitud de vista probatoria en 21 días. Los empujó sobre el escritorio para que los leyera. ¿Le concederá el juzgado la vista a tiempo? La concederán. Los calendarios de sucesiones no están saturados en este condado. El pronóstico de su madre está en el expediente. A nadie le gusta que un caso de cuidados paliativos se arrastre. ¿Cuánto? 500 euros de provisión. No los agotaremos. Presento los documentos. Aparezco. No pierdo este tipo de casos muy a menudo. Eso no es fanfarronería. Son solo los papeles que llegan a tiempo. Escribí el cheque. Lo tomó sin mirarlo. Lo dobló una vez y lo puso en el bolsillo interior de la chaqueta de lana. Elena, una cosa. Sí. A partir de este momento, las comunicaciones de su hermano con usted van a mí. Si llama, no descuelgue. Si escribe un mensaje, no responda. Si deja un mensaje de voz, guárdelo y reenvíe el archivo. Si viene a su puerta, no la abra. Puede ser educada. No puede ser conversacional. Lo intentará. Pasó en coche por delante de mi apartamento hace 3 noches. Guarde el registro de eso. Cualquier cosa que notara. Hora, si lo vio. Dirección, los detalles más pequeños. Sí. ¿Y Elena? Sí. Su madre dijo que le mandara recuerdos. Ella me dijo que diría eso. Sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña. Volvió a mirar la solicitud. La oficina de Mara Vendril era una clínica dental reconvertida en el 2º piso de un centro comercial. Se había hecho cargo del edificio cuando el dentista se jubiló en 2011 y nunca se había molestado en repintar las paredes, que seguían siendo el verde suave de una sala de espera de los años 90. Su propia oficina olía a grafito y limpiador de limón, como mi clase de 2º grado antes de la noche de padres. Tenía unos 70 años. Llevaba gafas de lectura en una cadena. Había declarado como perita en 241 casos. Me lo dijo sin orgullo. Me lo dijo como lo diría una bibliotecaria sobre su sistema de fichas. Le di 3 cosas. El testamento original de 4 páginas en el bloc de notas amarillo. 18 meses de entradas de la agenda de mamá. 3 años de firmas en las declaraciones de la renta de Rodrigo que había sacado de los registros familiares en la caja de seguridad. Trabajó durante 9 días. No me llamó durante los 9 días. Me llamó el 10º. Señorita Morales. Sí. Mis conclusiones, provisionales hasta la revisión judicial en curso. Sí. La firma de la página 4 coincide con la letra de Patricia Morales. El temblor coincide con su patrón documentado de morfina. Sí. El cuerpo del documento no coincide con su letra. Páginas 1 a 4. No en ninguna muestra que tenga. ¿Y la letra de Rodrigo? Muy consistente en cuanto a inclinación, presión, formación de letras con sus declaraciones de la renta y 2 muestras suplementarias. ¿Cómo de segura está? Muy segura. Ese es el término que uso cuando en lenguaje llano estoy segura. Redactaré la declaración jurada en términos periciales estandarizados. El juzgado escuchará consistente con un alto grado de certeza. No digo certeza. Nunca digo certeza, pero este caso es lo más cerca que llego. ¿Puede testificar? Puedo.
Prefiero por videoconferencia. Soy mayor. Estar de pie en un juzgado me duelen los pies. El señor Wessler me ha utilizado antes. Gracias. No me dé las gracias. La escritura dice la verdad sobre un escritor como una huella dice sobre un zapato. No necesito una confesión. Tengo lo que tengo. Diré lo que muestra. Hizo una pausa. Añadió con una voz diferente, la escritura de su madre es la escritura de una maestra. Se inclina a 88 grados. Era una buena maestra. Sí. Lo lamento. El señor Wessler tendrá mi informe el lunes. Colgó. La llamada llegó a las 3:08 de la madrugada de un jueves. La voz de Brenda era diferente. La voz de Brenda solía ser un instrumento de nivel, una flauta bien afinada. Elena, está entrando en parada. La estamos estabilizando. Conduzca con cuidado. Conduzca con cuidado. Conduje. La lluvia era del tipo que en realidad no moja nada. Solo empaña el parabrisas hasta que desistes de intentar limpiarlo. Hice 23 minutos en 22. Aparqué. Corrí al ascensor. No pulsé los botones del ascensor 2 veces. Cuando has trabajado una auditoría a las 3 de la mañana, aprendes a no pulsar los botones 2 veces. El ascensor se abrió. Brenda estaba en la enfermería. Levantó una mano. Está estable. Está estable. Está cansada. Está estable. Brenda, siéntate. Siéntate. No entres todavía. El equipo está terminando. Me senté. Me senté durante 40 minutos. El equipo salió a las 4:07. Mamá dormía. Mamá estaba más delgada de lo que había estado el martes. La bajada era visible. El cuerpo lo sabía. El cuerpo siempre lo sabía antes que la familia. Me senté con ella hasta las 8 de la mañana. No miré mi teléfono hasta las 8:15. Había un mensaje de voz. Era Rodrigo. Las 11:47 de la noche anterior. Lo escuché una vez. Te diré lo que había en él. Dijo, Eli, tenemos que hablar antes de que esto se ponga feo. Pasé por tu apartamento esta noche. Tu coche estaba allí. Tú no estabas. No sé dónde estabas. Intento ser razonable. Intento ser razonable. Eli, no me hagas presentar lo que preferiría no presentar. Mamá está confundida. Los dos lo sabemos. Podemos resolver esto con una firma si simplemente me devolvieras la llamada. No hagas esto. Había estado fuera de mi apartamento mientras mamá estaba en parada. Yo había estado a su lado. Él había estado fuera de mi puerta. Reenvié el mensaje de voz a Wessler a las 8:22. Respondió a las 8:24. Guárdelo. No responda. Envíe una copia a mi auxiliar jurídica para el expediente. Guarde el original en su teléfono hasta el juicio. Hice las 3 cosas en los 10 minutos siguientes. No le devolví la llamada. No le envié un mensaje. No me quedé en mi balcón esa noche mirando hacia el aparcamiento de mi propio edificio. Aunque les digo que lo pensé. Me fui a casa. Dormí 4 horas. Volví al centro de cuidados paliativos. Sostuve la mano de mi madre. No saqué el tema del mensaje de voz. No saqué ningún tema. Simplemente me quedé sentada. Paró de llover. Salió el sol. La bomba hacía clic cada 6 minutos. Los conté. Tenía tiempo. 2 días antes de la vista, Wessler me llamó a la oficina. Nunca me llamaba a la oficina. Elena, entra en una sala de conferencias. ¿Qué? Tu hermano presentó esta mañana un segundo instrumento ante el juzgado de sucesiones. Un testamento mecanografiado, firmado, notariado, fechado hace 14 meses. Parece limpio a primera vista. Alega que el hológrafo era un borrador redundante hecho cuando ella estaba asustada y desorientada. Jonás, no me pongo nerviosa. No te pongas nerviosa. Léeme el número de la comisión notarial del documento. Te estoy enviando el escáner. El escáner llegó. Lo abrí en mi teléfono en la sala de conferencias. El sello notarial estaba nítido.
El número de la comisión tenía 8 dígitos. Los leí en voz alta. Estuvo en silencio durante 90 segundos. Podía escucharlo escribir. Escribía con 2 dedos. El tipo de hombre que aprendió en 1979. Elena. Sí. Esa comisión expiró 8 meses antes de la fecha de este documento. La notaria fue sancionada, no renovada. Registro público. La búsqueda en el tablón del Colegio de Notarios es una página web gratuita. La notaria de este documento no tenía comisión el día que supuestamente puso el sello. ¿Qué significa eso? Significa que el instrumento mecanografiado no fue ejecutado correctamente. Un testamento necesita un notario válido para la presunción de debida ejecución. No obtiene la presunción. La carga recae sobre él. Tiene que demostrar que este documento es lo que dice que es. Con testimonio de testigos independientes. No podrá. Las firmas de los testigos son garabatos ilegibles. Sin nombres impresos. Ni siquiera podemos citar a declarar a quienes eran. Es descuidado. Está en pánico. Nos dio una segunda falsificación para demostrar la primera. Ese es el tipo de error que comete el pánico. No lo celebres. Solo presenta los documentos. Añadiremos esto a la solicitud esta noche. Mara habrá notado algo. La firma en el instrumento mecanografiado coincide con la firma del hológrafo. El mismo patrón de temblor. Por cierto, lo detectó en su revisión complementaria de ayer. Usó la misma firma temblorosa. La fotocopió o le sujetó la mano o la firmó él mismo con la muñeca atada. No me importa cuál. La perita calígrafa puede verlo. El juzgado lo verá. Me quedé un momento. El sistema de climatización de la sala de conferencias se encendió con un pequeño siseo. Jonás. Sí, ha terminado. Terminó 4 páginas atrás, Elena. Solo que todavía no ha aceptado la llamada. Volví a mi escritorio. Trabajé sin parar hasta la hora de comer. Por primera vez en 3 semanas me sentí estable. Margarita Latorre vivía en una pequeña casa en el sur de la ciudad. Tenía un porche con mosquitera y un jardín con hierbas aromáticas y un gato atigrado llamado Campos. Me había dado su dirección particular el día después de la capilla, escrita en el reverso de una tarjeta de visita del Centro de Cuidados Paliativos con un lápiz del número 2. Había dicho, si necesitas una declaración jurada de testigo, mi porche con mosquitera es más cómodo que la capilla. Ven por la tarde. El gato se sienta encima de quien está triste. Fui un sábado a las 3 de la tarde. Campos se sentó encima de mí. Maggie vertió té helado en un vaso que ponía valió la pena en helado. El té era sin azúcar. Sacó una pequeña cruz de madera de su aparador y la puso en la mesa junto a un bloc de notas amarillo. La cruz estaba allí. Ella bebió de la taza. La vi notar que la notaba. El arreglo. La cruz no es para aparentar, Elena. Es solo donde escribo. Escribo cerca de ella. No decido qué significa. Sí, ya había redactado la declaración jurada en cursiva en el bloc de notas. La leí. Enumeraba 3 fechas. En cada fecha, había anotado una declaración de mi madre sobre Rodrigo. Las declaraciones eran cortas. Eran exactas. Estaban fechadas, con marca de tiempo y firmadas en el diario de capellanía que había mantenido durante 16 años. La primera, él me trae papeles y me pide que los firme. Los firmo para que se vaya. La segunda, he dejado de leerlos. Mis ojos están cansados. Dice que son para el seguro. La tercera, le dijo al personal que Elena se fue. Está mintiendo. Enseñé 3er grado. Sé. Mentir. Había mecanografiado la declaración jurada en su ordenador doméstico esa mañana. La firmó ante notario en su banco de camino a mi cita. La notaria, señaló secamente, tenía comisión vigente verificada antes de la visita. Maggie, ser testigo no es tomar partido, Elena. Es negarse a pretender que no viste. Gracias. No me dé las gracias. Beba el té. Bebí el té. El gato durmió. El porche tenía un ventilador que giraba sin ruido. Llevé la declaración jurada directamente al buzón de Wessler esa tarde,
y no me detuve a pensarlo 2 veces. La noche antes de la vista, me senté con mi madre. Estaba muy delgada. Estaba muy cansada. Estaba lúcida de la manera en que los moribundos están lúcidos en sus últimos días. No siempre, pero en momentos con nitidez. Tráeme la agenda mañana. Mamá, es una prueba. No me está permitido llevarla a casa desde el juzgado el mismo día. Wessler la guarda durante la noche. Quiero sostenerla mañana por la noche. Luego después quiero saber qué acabó donde la envié. Sí. Cerró los ojos. La bomba hizo clic. Conté 6 clics. Luego, enseñé tercer grado durante 31 años, cariño. ¿Crees que no sé cómo se ve un papel? Lo sé. Él siempre pensó que era sencilla. Le dejé que lo pensara. Lo sé, mamá. Elena. Sí. ¿Has estado aquí todas las noches? Sí. No hagas un discurso mañana. Que hable el papel. El papel es paciente. El discurso cansa. Sí, mamá. Durmió. Me quedé. El sistema de climatización del centro de cuidados paliativos se encendía cada 14 minutos. Lo había cronometrado como había cronometrado la bomba de morfina y la luz naranja y la barrera del aparcamiento. Conocía su habitación mejor que la mía. Wessler llamó a las 9 en punto. La solicitud está presentada. Las pruebas están presentadas. Mara está en espera para videoconferencia. Brenda está en la lista de testigos. Maggie está en la lista de testigos. Pasiva en caso de que la parte contraria pregunte. El registro de expiración del notario está presentado. Las muestras de declaraciones de la renta están presentadas. El registro de visitas está presentado. Las copias de la agenda están presentadas. La agenda original está en nuestro poder. La vista es a la 1. Sí. Elena. Sí. No hablas a menos que yo te haga una señal. No reaccionas. No le miras a él. La taquígrafa del tribunal te va a observar. El juez te va a observar. Tu cara forma parte del expediente. Sí. ¿Y Elena? Sí. Lleva algo que le gustaba a tu madre. Colgué. Fui al armario. Saqué una blusa azul marino que mi madre me había regalado por mi 30 cumpleaños. Todavía olía levemente a su armario. Cedro y papel viejo. La puse sobre la silla. Me acosté a las 10. No dormí. No lo necesitaba. La sala del juzgado de sucesiones del condado era pequeña. 2 filas de bancos a cada lado, un estrado de madera, una bandera pequeña, un ventilador de techo que estaba ligeramente descentrado, de modo que oscilaba en lugar de girar. Como la cabeza de un pájaro cuando escucha un sonido en el que no confía. El juez Andrés Harley presidía el estrado. Tenía 67 años, tranquilo, educado como cuáquero. Tenía una cara que llevaba 31 años sentada en casos de sucesiones. Rodrigo entró con su abogado. El abogado era de una firma regional de 2 provincias de distancia. Un hombre con un traje demasiado elegante para esa sala. Rodrigo llevaba una camisa de botones con cuello. Se sentó erguido. No me miró. Wessler tenía una carpeta. Una carpeta. Manila. Etiquetas de pestaña azul a lo largo del lado. La puso sobre la mesa. El abogado de Rodrigo comenzó. Pasó 15 minutos hablando del instrumento hológrafo, llamándolo el verdadero testamento de Patricia, y del testamento mecanografiado, el instrumento ejecutado anteriormente que confirma su intención. Usó la palabra intención 11 veces. No llamó a ningún testigo. Terminó. Wessler se puso en pie. No se abrochó la chaqueta. Señoría, el peticionario ha presentado 2 instrumentos. Estamos preparados para demostrar que ninguno de los 2 supera el escrutinio estatutario básico. Abrió la carpeta. Prueba A, registro de visitas, copia notariada. 47 de 49 noches. Elena Morales, 4 de 49. Rodrigo Javier Morales. Leído en acta. Prueba B, Brenda Hurtado llamada a declarar. Jurada, se le formula una pregunta. Señora Hurtado,
A lo largo de 7 semanas de atención de Patricia Morales, ¿quién la visitaba por las noches? Elena Morales todas las noches que yo trabajé. 47 de 49. Las otras 2 estaba de descanso. Puede retirarse. Pruébase agenda personal de Patricia Morales. 18 meses, autenticada por la propia letra de la testadora y por cotejo con el registro de visitas. Prueba de Margarita Latorre. Declaración jurada de la capellana. Leída en acta. 3 declaraciones fechadas. Firmada, notariada. Comisión vigente. Prueba Mara Vendril. Perita calígrafa forense. Declarando por videoconferencia. 12 minutos. Cuerpo del instrumento hológrafo. Muy inconsistente con la escritura documentada de Patricia Morales. Muy consistente con la letra de Rodrigo Morales. Firma del hológrafo consistente con la de Patricia Morales, con temblor consistente con la medicación documentada. Firma del testamento mecanografiado, el mismo temblor, la misma mano, el mismo día en su opinión profesional que la firma del hológrafo. Prueba F, registro de expiración de comisión notarial. Búsqueda en el tablón del colegio. 8 meses antes de la fecha de ejecución. Presentado en acta. La presentación duró 47 minutos. Wessler se sentó. Cruzó las manos. El abogado de Rodrigo pidió un receso. El receso duró 20 minutos. Me quedé en el pasillo con Wessler. Bebió agua de un vaso cónico de papel en el dispensador y no dijo nada. A través del umbral al fondo del pasillo, podía ver a Rodrigo y a su abogado discutiendo en voz baja. La mano de Rodrigo estaba en el codo de su abogado. El abogado lo estaba quitando. La camisa de cuello de Rodrigo tenía una pequeña marca oscura en la pechera, una mancha de su palma. Estaba sudando. El abogado volvió. Se acercó a Wessler en el pasillo. Dijo, estamos preparados para estipular la distribución por ley. Ambos instrumentos retirados. El patrimonio pasa por sucesión intestada. Wessler dijo, su cliente puede retirar lo que desee. Presentaré mi conclusión en acta. Quiero las conclusiones del juzgado sobre este documento. No un acuerdo privado que le permita a su cliente salvar las apariencias. El juzgado lo deja en acta o mi cliente se va a casa. El abogado me miró. Yo miré a Wessler. Wessler no me miró. El abogado volvió a la sala del juzgado y consultó con Rodrigo. La mano de Rodrigo subió a su cara una vez y bajó. Asintió. Se reanudó la sesión. El juez Harley tardó 10 minutos. Había mecanografiado sus conclusiones durante el receso en el portátil sobre su estrado. Las leyó con la misma voz que podría haber usado para leerle en voz alta a un nieto. La luz a través de la ventana de la sala caía sobre su estrado en un largo rectángulo cálido. El juzgado ha revisado las presentaciones del peticionario y las pruebas del demandado. El juzgado concluye lo siguiente. El instrumento designado como testamento hológrafo fracasa en su propia cara. El cuerpo del documento no está en la letra de la testadora. Páginas 1 a 4. Por prueba clara y convincente, la firma sola es insuficiente bajo el estatuto hológrafo de este Estado. El instrumento es nulo. El juzgado además concluye que el instrumento mecanografiado designado como testamento confirmatorio fracasa por ejecución incorrecta. La notaria pública cuyo sello aparece en el documento no tenía comisión en la fecha de ejecución. Las firmas de los testigos son no identificables y no pueden ser autenticadas. El instrumento es nulo. Ambos instrumentos quedan anulados. El patrimonio de Patricia Ana Morales pasará por sucesión intestada de este Estado. El juzgado no se complace en esta conclusión. No se complace en nada de esto. Pero la ley sobre los instrumentos hológrafos es precisa por una razón. Se levanta la sesión. Se puso en pie. Salió por la puerta detrás del estrado. El ventilador sobre nosotros inclinó su pequeño círculo desigual. Rodrigo no me miró. Yo no miré a Rodrigo. Wessler cerró su carpeta. No celebramos en el pasillo. No celebramos en el aparcamiento. Wessler puso la carpeta bajo el brazo. Me estrechó la mano una vez. Elena, ganaste el caso que necesitabas ganar. Sí. No intentes ganar uno que no necesitas. Sí. Ve con tu madre. Conduje al centro de cuidados paliativos.
Brenda estaba en la enfermería. Había estado esperando. No dijo nada. Caminó conmigo por el pasillo más lento de lo que yo caminaba. Y cuando llegamos a la habitación 312, tocó mi hombro una vez y dio un paso atrás. Maggie no estaba allí. Maggie no iba a juzgados. Me lo había dicho la mañana anterior. Me siento con los moribundos. No observo la prueba de lo que ya sabían. Lo entendí. Creo que me habría avergonzado que ella estuviera allí. Mamá dormía. La luz de la tarde caía sobre sus manos. Tenía la agenda conmigo, el original. Wessler lo había devuelto después de su incorporación como prueba. Me senté en el borde de la cama. Abrí la agenda en la última entrada. La última entrada era un martes, 2 semanas antes. Decía, Elena trajo sopa, se quedó hasta las 9. Cerré la agenda. La puse sobre su pecho. Cerré sus manos alrededor de ella. La agenda pesaba más o menos como un libro de bolsillo. Sus manos se cerraron alrededor de ella como solían cerrarse alrededor de un bolígrafo durante el recreo, por pura memoria muscular. No abrió los ojos, pero sus manos sabían lo que sostenían. Me quedé en la silla hasta el anochecer. Brenda entró a las 11. Brenda tampoco dijo nada. Ajustó la manta de mamá. Escribió la entrada en el registro de visitas. Elena Morales 1:43 de la tarde hasta el presente. Patricia Morales descansando cómodamente. Su cursiva en el registro era la misma de siempre, el bolígrafo azul de punta de bola, no el gel negro. Me fui a casa a las 3 de la mañana. Dejé la agenda sobre su pecho. Sus manos la sostuvieron toda la noche. Falleció 3 días después a las 4:18 del sábado por la mañana. Brenda estaba de turno. Brenda fue quien le sostuvo la mano. La agenda todavía estaba sobre su pecho. Brenda la quitó y la dobló y la puso en la bolsa de plástico con cierre que el centro usa para los efectos personales y la llevó a la enfermería y me llamó a las 4:21. Dijo, se fue. Fue fácil. Estaré aquí cuando llegues. Conduje. Tardé 28 minutos. Me senté con mi madre. Brenda se sentó conmigo. No dijimos mucho. La mañana llegó sobre el edificio. El funeral fue en una pequeña funeraria a 6 kilómetros del centro de cuidados paliativos. Vinieron 18 personas. Las 2 hermanas de mamá, 3 mujeres de su carrera docente. Mujeres de unos 70 años con rebecas que habían llevado a su fiesta de jubilación. Un vecino. Carol. Wessler sin su carpeta con un traje negro con su hermana que se parecía a mamá alrededor de los ojos. Brenda. Maggie, que dirigió el servicio en una voz baja que no tembló. El órgano de la funeraria no había sido afinado desde la primavera. Alguien tocó un himno de todas formas. El himno era el que mamá había cantado en el fregadero de la cocina en 1986 cuando lavaba los platos del desayuno. Recordaba los platos. Recordaba la canción. Rodrigo estaba allí. Se quedó al fondo. Llevaba una camisa de botones con cuello. No se adelantó. No habló con nadie. Firmó el libro de visitas. Lo vi firmar. Usó su letra real. Sui bajaba más allá de la línea siguiente. Después del servicio, Maggie me acompañó hasta el aparcamiento. Tenía un pequeño papel doblado en la mano. Dijo, Elena. Me dejó una nota. Tiene una semana. No sabía cuándo dártela. Ahora lo sé. La nota era de 3 líneas con la letra de mamá. Lenta pero clara. Dile a Elena que lo sabía. Dile a Elena que estoy orgullosa de quien vino. La palabra sabía estaba subrayada 2 veces. Maggie dijo que le escribió un martes. Subrayó la palabra 2 veces. Solo quiero que sepas que martes fue. Fue el martes después de la capilla, el día después de que Maggie hubiera escrito su entrada en el diario de capellanía. Puse la nota en mi bolso. Conduje a casa. El patrimonio tardó 4 meses en cerrarse. La distribución por sucesión intestada en este estado sin cónyuge superviviente y con 2 hijos supervivientes era de mitades iguales. Rodrigo recibió aproximadamente 340,000 euros. Yo recibí aproximadamente 340,000.
000 euros. Carol me explicó las matemáticas 2 veces. La segunda vez lo entendí. La primera vez había estado pensando en la agenda de mamá, que guardo en el segundo estante de mi librería, tercero desde la izquierda, entre su antiguo cuaderno de calificaciones y su ejemplar de la telaraña de Carlota. Wessler me llamó el día en que el cheque de la distribución final fue liquidado. Elena, sí. Quiero dejar algo claro. Sí. Ganaste el caso que necesitabas ganar. No ganaste el castigo que alguna parte de ti quizás quería. El juzgado no existe para castigar a los hermanos. El juzgado existe para evitar que ocurran las peores cosas. La peor cosa no ocurrió. No obtuvo su patrimonio mediante un documento falsificado. Recibió su parte legal. Esa es la ley. Sí. La ley no es poética. Solo evita que ocurran las peores cosas. Lo sé. También, sí. No apeles. No impugnes. No le demandes civilmente por el coste de los procedimientos. Ganarías. Tardarías 3 años en ganar. Tu madre no está disponible 3 años para ser recordada. No lo haré. Bien. Jonás. Sí. Voy a poner 15,000 euros en una beca en el Colegio Hernández en su nombre. Es una buena idea. ¿Lo gestionarás para mí a precio de coste? Envíame el contacto del colegio. Lo envié esa tarde. La beca es pequeña. Paga el material escolar de un alumno de 3er grado al año. La directora me envía una breve carta cada agosto. La carta está en un bloc de notas amarillo. La directora fue alumna de mi madre. Me lo dijo cuando la pusimos en marcha. Ella me enseñó caligrafía. Dijo, sigo escribiendo en amarillo. Siempre firma sus cartas con el mismo bolígrafo azul de punta de bola que usaba Brenda. No creo que las dos se conozcan. Creo que el mundo a veces decide usar el mismo color de bolígrafo para la amabilidad. Dejas de preguntar por qué. Volví a mi empresa 3 semanas después del funeral. Mi equipo no preguntó. Las personas que trabajan en auditoría tienen un silencio práctico sobre el duelo ajeno. Dejaron una tarjeta en mi escritorio. No me miraron cuando la leí. Esa fue la amabilidad. Guardé la agenda. Guardé las copias de las notas de Brenda en la misma carpeta. Guardé la declaración jurada de Maggie en una carpeta separada. Guardé el informe de Mara en una tercera. Las carpetas están en el segundo estante de mi librería. No las miro. Sé dónde están. Eso es suficiente. 3 meses después del funeral, en diciembre, Rodrigo envió una tarjeta de Navidad. Llegó en un sobre rojo. La dirección del remitente era un apartado de correos en un pueblo del que nunca había oído hablar. No la había firmado como Rodrigo a secas. La había firmado Rodrigo Javier Morales. Había usado su nombre completo. La puse en el cajón de mi cocina. El cajón del fondo donde guardo los sellos y las gomas elásticas y los menús de comida para llevar de los que nunca pido. No la abrí. Nunca la he abierto. Sigue ahí. Supongo que la tiraré algún día. Y supongo que ese día no será especial. Supongo que será un martes en marzo cuando esté vaciando el cajón por alguna otra razón. No he hablado con mi hermano. Supongo que no hablaré con mi hermano. No me siento cruel por eso. No me siento virtuosa. Me siento como una mujer que ha puesto una mesa donde corresponde y ha entrado en la habitación de al lado. Algunos límites no necesitan anunciarse. Solo necesitan mantenerse. Si esta historia te llegó, deja una palabra en los comentarios. Solo una, la palabra para lo que crees que ella se ganó. Lo leeré todo. Hay una historia más que no he contado sobre Brenda, la enfermera de noche, y lo que me dijo en el funeral de mi madre. El enlace está en la descripción. Te veo allí. Ahora, de vuelta a una última imagen. 2 años después. 2 años más tarde, conduje hasta el centro de cuidados paliativos un miércoles a principios de septiembre. Llevaba una bolsa de papel con calcetines de lana calientes. Brenda me había llamado una semana antes y me dijo que al turno de noche siempre le faltaban calcetines para los pacientes en los últimos días. Los pies se enfrían primero, dijo, y el presupuesto de la unidad nunca alcanzaba para cubrirlos.
Traje 30 pares. Los compré en la misma papelería donde mi madre había comprado su cuaderno de calificaciones. Brenda estaba en la enfermería. Todavía tenía 2 bolígrafos. Llevaba gafas de lectura ahora. Tomó la bolsa con ambas manos y dijo, cariño, no tenías que hacerlo. Lo sé. Siéntate un momento. Me senté. No hablamos mucho. Nunca lo habíamos hecho. El olor a limpiador de limón era el mismo. La máquina de zumo era la misma. Todavía necesitaba 2 pulsaciones. El segundo clic todavía sonaba como una tos ofendida. Conduje a casa a medianoche. Bajé por la N14 porque era el camino que conocía. El amarillo parpadeante en el cruce de la ruta 9 era el mismo amarillo parpadeante que había sido a las 2:47 de la madrugada cuando Brenda me había llamado. El asfalto era el mismo asfalto mojado. Había llovido antes, el tipo que empaña. La luz parpadeó. Siempre había sido un semáforo. Siempre había sido solo un semáforo. No me detuve. No lloré. No encendí la radio durante un rato y luego lo hice. Había una canción que le había gustado a mamá sonando en la emisora de la noche. Un himno que había escuchado en el fregadero de la cocina en 1986 y lo dejé sonar hasta el final y luego conduje el resto del camino a casa en silencio. Hay llamadas por las que pasas el resto de tu vida agradeciendo al que llamó. Nunca se lo dije a Brenda. Creo que lo sabe.